Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño, contento de poder estar por acá para un video más en nuestro canal para bendecir tu vida y la de los tuyos. En esta ocasión quiero hablar acerca de un tema muy interesante, un tema que sé que te va a bendecir a ti, como me bendijo a mí, y sé que va a bendecir a todos los que escuchen esta palabra del Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema el misterio de perdonar a nuestros enemigos. ¿Por qué es necesario que aprendamos a perdonar y a orar por aquellos que nos odian y aquellos que nos persiguen? Yo quiero leer la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 5, del 43 al 48. Estas palabras fueron dichas por nuestro santo Mesías, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Y yo sé que van a bendecir tu vida como han bendecido a la mía. El misterio de perdonar a nuestros enemigos. Esto va a resetear tu mente. Yo quiero, la función mía en esta ocasión es tratar de resetear tu mente, transformar tu pensamiento, cambiar tu forma de pensar, tu perspectiva acerca de los enemigos. Vamos a leer lo que dice la palabra Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. La voy a leer al junto de ustedes. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Mas yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace que salga el sol sobre buenos y malos, y el que hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué además hacen ustedes? ¿Acaso no hacen todas estas cosas también los gentiles? Y concluye diciendo: por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El misterio que encierra orar y amar a nuestros enemigos. Esto es palabra de Cristo, esto no es palabra de cualquier escritora. Estas fueron palabras que salieron de la misma boca del Mesías. Vamos a estar hablando acerca del misterio de poder orar y amar a nuestros enemigos, aquellas personas pues que quieren el mal para nosotros. ¿Qué es un enemigo? Bueno, un enemigo es una persona simple y llanamente que quiere el mal para ti, quiere que te vaya mal, quiere que todas las cosas que tú estás haciendo, todos los proyectos que tú realizas, en definitiva y en resumidas cuentas, un enemigo es una persona que se levanta contra ti para hacerte maldad. Entonces, si esto es un enemigo, ¿por qué Jesús, por qué Yeshua, nuestro Mesías, nos insta y nos aconseja a que amemos a nuestros enemigos? Hay razones fundamentales para amar a nuestros enemigos. Yo sé que no es fácil, nuestra naturaleza pecaminosa no permite que nosotros podamos hacerle bien a aquellas personas que tratan de hacernos mal. Lo natural es que el que me hace un daño, yo le haga un daño. Eso es lo natural. Por eso la Biblia habla del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Para el hombre natural, yo hacerle daño a una persona y que esa persona me resarcille el mismo daño hacia mí, es algo natural, es algo del ser humano. Pero para el hombre espiritual, que es donde Cristo quiere llevarnos, por eso quiero resetear tu mente, porque lo que Cristo está buscando aquí no es que tú seas masoquista, no, es resetear tu mente para llevarte al hombre espiritual, para que tú crezcas a la medida, a la estatura de un varón perfecto, como decía el apóstol Pablo, la medida de Cristo. Cristo dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto se encuentra en Levítico capítulo 19. Vamos a leerlo. Levítico capítulo 19 dice lo siguiente: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo y firma: yo soy el Señor. O sea, estas palabras que acaba de decir Jesucristo no se las inventó, estaban ya escritas en el libro de Levítico, donde manda al pueblo de Israel. Levítico 19, 18, no seas vengativo con tu hermano. En otras palabras, no trates de pagar mal por mal contra tu prójimo. No seas vengativo con tu prójimo ni les guardes rencor.
Y tú dirás, pero ¿quién es mi prójimo? La misma pregunta se la hicieron a Jesucristo. Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le cuenta la historia del buen samaritano. Fíjate que esas preguntas se las hace un discípulo a Jesús. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Jesús no le dice, es tu hermano, es el que te queda al lado o es el necesitado. No, como buen rabino judío, que acostumbraban siempre las enseñanzas a hacerlo de manera a través de una historia, a través de un cuento, de un relato. Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Había un hombre que fue atacado, pasó un levita, pasó por el lado y no le sirvió, pasó un sacerdote y le pasó por el lado y no le sirvió, luego viene un samaritano que, ojo, era enemigo del pueblo de Israel, aunque yo podía decir los judíos eran enemigos de los samaritanos, porque había un problema histórico y un problema espiritual que hacía que estas dos razas tuvieran un encontronazo, algo. Ya yo hice un estudio acerca de esto, pero parafraseando podía decirle, los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles. De ahí nacen los samaritanos. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24 en adelante. Pero Jesús dice que el samaritano vendó sus heridas, le untó aceite, lo llevó al mesón y le dijo al dueño del mesón, si gasta algo más, házmelo saber que yo te lo voy a pagar. Entonces era un mandamiento bíblico de la ley: no seas vengativo con tu prójimo ni le guardarás rencor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Entonces Jesús le dice, de los tres, ¿quién fue el prójimo? Obviamente responde el samaritano. El samaritano. Entonces Jesús le dice, haz tú lo mismo. O sea, haz tú lo mismo que hizo el samaritano. ¿Qué? Aprende a tener compasión. Entonces, en este contexto, el samaritano hizo compasión con una persona independientemente de su raza, de su credo, de sus creencias, y a pesar de que lo odiaba, porque era samaritano. Jesús estaba reseteando la mente de sus oyentes. Yo quiero que ustedes hagan el bien, no importando la raza, color, credo. Yo no voy solamente a ayudar a los que creen como yo. De hecho, la grandeza está en hacer misericordia y ayudar a aquellos que no creen como yo. Lamentablemente el mensaje de Cristo se ha transversado y hoy en día, si una persona no pertenece a mi grupo, yo no lo voy a tratar ni respetar simplemente porque él no cree como yo. Lamentablemente dentro de las iglesias cristianas, si tú no perteneces al mismo grupo, si tú no te vistes como el mismo grupo, si tú tienes una concepción diferente de lo que es el evangelio, ojo, no con las doctrinas fundamentales, porque ahí hay problemas. Cuando negamos, por ejemplo, que Cristo murió en carne, que resucitó, el bautismo, la resurrección, esos son temas fundamentales, son temas de la médula del evangelio. Con eso sí hay que tener cuidado, pero con el hecho de que una congregación o un hermano no se vista como yo me he visto, yo no tengo el derecho de no tratarlo con respeto, porque, ojo, primero, antes de ser mi hermano, es mi prójimo. ¿Ve? Entonces Jesús está tratando de resetear la mente de sus oyentes. Yo te voy a decir lo siguiente y espero tú puedas comprenderlo. Jesucristo no era evangélico. Jesucristo no era pentecostal. Jesucristo no era bautista, no era metodista, no era testigo de Jehová. Jesucristo no era calvinista, no era arminista. Jesucristo no pertenecía a ningún movimiento que hoy en día conocemos. Cuanto mucho podemos decir que el Mesías vino a cumplir la ley judía, eso sí, porque él dijo en Mateo 5, yo no he venido a abrogar ni una sola tilde, ni una yod, que es la palabra más pequeña de la Torá. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a someterme a ella. En otras palabras, yo he venido a cumplirla. Entonces, hay un mal dentro de los creyentes en Yeshua, en Jesús, y es que si tal persona no cree como yo, entonces yo no lo voy a tratar con el respeto que me merece. Yo tengo que respetar a un católico, yo tengo que respetar a un metodista, a un bautista, a un testigo de Jehová, a un adventista del séptimo día, porque si yo soy seguidor, discípulo del Mesías, tengo que primero amar a mi prójimo y luego veremos si coordinamos o no en las doctrinas dogmáticas que el hombre ha inventado, que el hombre ha antepuesto
a los mandamientos de la palabra. Por eso el Mesías confrontó muchas veces a algunos fariseos y saduceos, porque ellos hacían lo que en la cultura del primer siglo, en el segundo templo, el judaísmo del segundo templo, los fariseos cuidando la ley, obviamente cuidando que se obedeciesen la ley, los fariseos crearon lo que eran los takanot y keserot, que eran cercos dentro de un mandamiento para que pudiesen cumplir. Por ejemplo, para explicarme mejor, si la ley dice que no se debe trabajar en Shabbat, ese es el mandamiento. Entonces, por alrededor del mandamiento se creaban cercos que protegían el mandamiento. Por ejemplo, encima de ese mandamiento había un dogma, había un mandamiento de hombre que decía, por ejemplo, en Shabbat tú no puedes levantarte, tú no puedes caminar tal distancia, en Shabbat tú no puedes, qué sé yo, no puedes bañarte, por poner un ejemplo. Entonces, tú tratabas mayormente de cumplir los takanot y keserot, que eran los cercos que protegían el mandamiento. Pero habían tantos cercos al mandamiento que ya la persona no podían cargar ni con el mandamiento ni con los cercos que cubrían el mandamiento. Y esos takanot y keserot es lo que Yeshua, es lo que Jesús atacó. No fue ni siquiera a los fariseos y al mandamiento, no, fue a los keserot y takanot, al cerco que protegía el mandamiento, porque era demasiada la carga ya. Hoy en día juzgamos a los fariseos y saduceos de Mateo 23, pero hoy en día hay más takanot y keserot. Hoy en día hay más cerco de protección al mandamiento que el mismo mandamiento. Cada iglesia, cada grupo ha creado su propio mandamiento, su propia regla, su propia dogma, de tal manera que cuando una persona viene a los pies de Cristo y se va a adoctrinar para ser discípulo, antes de enseñar los mandamientos de la Biblia, le enseñan los reglamentos de la congregación, le enseñan los reglamentos de tal misión, le enseñan los reglamentos de tal concilio y tal movimiento. Gloria sea a nuestro Cristo. Pero aquí Cristo, Yeshua, el Mesías, quería resetear la mente de sus oyentes. Él vino a revolucionar la manera de obedecer a Dios. Y uno de los mandamientos primordiales que el maestro nos enseñó, estoy muy fino hoy, nos enseñó, era el amar a nuestros enemigos. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, ama a tus enemigos y ora por quienes los persiguen. Esto en la mente de las personas es un poco difícil, repito, porque un enemigo es aquel que se levanta para hacerte daño. Un enemigo es aquel que se levanta para que te vaya mal. No quiere, se levanta pensando en qué maldad te va a hacer. Se levanta pensando cómo puede perjudicarte. Un enemigo es aquel que no quiere que te vaya mal. Sin embargo, Jesucristo te va a resetear la mente. Y esto que te voy a enseñar es poderoso. Esto que te voy a enseñar va a cambiar la manera de ver a los enemigos. Te va a cambiar la manera de pensar acerca de los enemigos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Yeshua nos manda a amar y a orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos persiguen? Anota esto y grábatelo para siempre. Cuando tú oras para que a tu enemigo le vaya bien, a pesar de que él te está tirando cosas malas, maldición y lo que sea, pero tú oras para que le vaya bien a tu enemigo, desde la eternidad del cielo, el Señor manda bendiciones para la persona por la cual tú estás orando. Si tú estás orando por un enemigo, Dios envía bendiciones para ese enemigo. Pero cuando el ángel ve que la persona por la cual tú estás orando no está preparado para recibir esa bendición porque su corazón está sucio y porque su conducta no corresponde para recibir esa bendición, ¿sabe qué pasa? Esa bendición se devuelve para la persona que está orando, o sea, tú. ¿Tú me estás entendiendo? ¿O me estoy explicando bien? Cuando tú oras por una persona y el ángel va con la bendición hacia esa persona, pero el ángel ve y nota que esa persona no está preparada para recibir esa bendición, o sea, porque identifica odio, rencor, maldades, esa bendición se devuelve para la persona que está orando. Pero ojo con esto, porque esto es una espada de doble filo. Cuando el ángel viene donde ti, que tú estás orando por esa persona, por el que te odia, pero él ve en ti que tú estás orando simplemente, qué sé yo, por beneficio propio, esa bendición rebota también y se devuelve al Padre.
Por eso, lo propio es que cuando tú ores por un enemigo, no haya rencor, no haya odio, no haya rencilla, no haya raíz de amargura. Que cuando tú ores por un enemigo, realmente tú sientas en tu corazón misericordia por aquel que te está lanzando flechas de maldad, por aquel que te está lanzando flechas de odio. Para que esa bendición que tú estás orando, si no está preparado, obviamente el que odia no está preparado para recibir esa bendición rebota hacia ti y llega hacia ti. Si ninguno de los dos está preparado para la bendición se devuelve al cielo. Ahora bien, eso es una espada de doble filo. Si tú lanzas maldiciones, si tú lanzas, ojalá te vaya mal, ojalá te lleve el diablo, ojalá que tus hijos y etcétera, y empiezas a proferir maldiciones por tu boca, cuando Dios envíe el ángel para ver lo que tú estás profiriendo por tu boca, Él ve primero que aquel está mal, pero tú estás peor. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, bendecid y no maldigas. Bendice y no maldiga. Por eso el apóstol Pablo, porque él entendía, el apóstol Pablo estaba en un nivel espiritual muy alto y entendía que cuando tú orabas por la persona que te está detractando, las bendiciones que tú lanzas a aquella persona se devuelven a ti. Te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo estaba autorizando la lapidación de Esteban. ¿Cuál fue la oración de Esteban? Señor, mata a Pablo. Señor, véngate. Señor, no olvides esto que me están haciendo, me están matando en tu nombre. No. Porque estaba Esteban en un nivel espiritual muy alto, donde las revelaciones del cielo le eran claras a él. De hecho, la Biblia dice que los cielos se le abrieron a Esteban y pudo ver que está sentado en su trono. ¿Y sabe cuál fue la oración de Esteban? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando el ángel baja y ve y escucha la oración de Esteban y va donde el apóstol Pablo, ¿sabe lo que hace el ángel cuando va a reportar al Eterno? Señor, ciertamente el apóstol Pablo está autorizando la lapidación de Esteban, pero la oración de Esteban pidiendo perdón y misericordia por el apóstol Pablo ha llegado hasta ti, oh Eterno. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Quizás para muchos Pablo se iba a perder, pero esa oración que hizo Esteban, pidiendo misericordia y que no le tome en cuenta el pecado de Pablo, porque Pablo estaba ciego por el celo, por defender la Torá, la ley de Dios, pero de una manera incorrecta. Esa oración de Esteban llegó a Dios y fue devuelta a Esteban para Pablo de una manera misericordiosa. Pablo tenía odio por el celo de la ley, pero Esteban tenía amor, y el amor siempre va a vencer al odio. ¿Qué pasó? Que capítulos más adelante el apóstol Pablo fue confrontado por Yeshua y le dijo, dura cosa te es dar golpe al aguijón. Y fue transformado por esa oración que hizo Esteban. Por eso tenemos que tener cuidado a la manera y el momento que vamos a orar, porque las palabras tienen poder y Dios está leyendo y escuchando, pero sobre todo identificando la intención con la cual tú oras. Por eso cuando a ti te hacen maldad, cuando a ti te hacen algo malo, tú no puedes maldecir. Tú no puedes desearle el mal a otro, porque es que lo que tú deseas a otro te va a venir a ti, porque hay ángeles que están anotando todas nuestras acciones. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Hay libros que están registrando todas las cosas que nosotros hacemos y decimos. Entonces Yeshua quiere resetear tu mente, quiere que tú aprendas a odiar a tu enemigo, pero no solamente perdón. Quiere que tú aprendas a no odiar a tu enemigo, a que ames a tu enemigo, a que ores sinceramente por él. Te voy a revelar esto es poderoso que el mismo Dios me ha revelado. Históricamente hemos estado orando mal, porque siempre oramos por la víctima, donde la Biblia enseña que tenemos que orar por el victimario. Por ejemplo, hace algunos meses cuando Rusia estaba bombardeando Ucrania, toda la iglesia se evocó orando por misericordia por Ucrania. Misericordia por Ucrania. Estamos orando mal. No se debe orar por Ucrania, se debe orar por Putin. Siempre aprende a orar por el agresor, porque aquí lo que necesitamos es que el que está agrediendo cambie, no el que está agredido.
No sé si me estoy explicando, no sé si tú estás agarrando lo que yo quiero enseñarte. Aprende a orar por el que está haciendo, por el que está agrediendo y no por el agredido. Fue lo que hizo Esteban. Esteban estaba orando por el apóstol Pablo, el agresor, no por él mismo. Y Yeshua también, estando en Jerusalén, cuando cayó llevando la cruz, le dijo: mujeres de Jerusalén, no oren por mí. No oren por mí, oren por sus hijos y por su descendencia, porque si conmigo hacen esto, ¿qué no harán con ustedes? Así que a partir de ahora tú no vas a orar por misericordia por la víctima, tú vas a orar por misericordia por el victimario. ¿Tú sabes por qué Israel existe hasta el día de hoy? ¿Tú sabes por qué la nación? ¿Tú sabes por qué la nación de Israel hasta el día de hoy existe? Por una oración que hizo Yeshua, Jesús, en la cruz. En la fiesta de las enramadas, Jesús estaba entrando a Jerusalén y el pueblo gritaba: Hosanna, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Una semana después estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Que su sangre caiga sobre nosotros, gritaron los líderes del pueblo. Ellos obviamente no saben lo que estaban diciendo, porque ellos no saben a quién estaban matando. Ellos no saben que estaban matando al Mesías prometido, al mismo Hijo de Dios. Y Jesús lo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oigan esto, hermano, esto tiene que cambiarte para siempre. Esto tiene que transformar tu mente para siempre. Esto tiene que volverte a arrepentir 7000 veces, como dicen los rabacucos. Tiene que volver a arrepentirte 7000 veces. Mientras que el pueblo dijo que su sangre caiga sobre nosotros, se estaban achacando la muerte del mismo Hijo de Dios, el creador de todo. La Biblia dice, el apóstol Pablo, que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Ellos estaban matando, asesinando al mismo Hijo de Dios. Y que la sangre de Jesús caiga sobre ellos, o sea, la maldición que ellos se encarnaron arriba, no tenía escapatoria. Pero Yeshua, que conocía todo, estando en la cruz, le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate que Jesús no oró por él. Jesús pudo haber dicho: Padre, por favor, ayúdame. Elí, Elí, lama sabachthani, dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no dijo: quítame de la cruz, quítame esto, no aguanto esto. No, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En otras palabras, no, lo que ellos acaban de decir, que mi sangre caiga sobre ellos, revoca ese decreto. Y un decreto mayor revoca al menor. El decreto que ellos desataron en el mundo espiritual, el decreto que los líderes saduceos y fariseos algunos desataron en el mundo espiritual, repercutió en los cielos, porque lo que tú atas en la tierra repercute en los cielos. Y atar y desatar no tiene nada que ver con demonios, tiene que ver con decretos abiertos. Entonces el decreto que ellos desataron para su vida fue que la sangre del Mesías caiga sobre ellos, pero un decreto mayor deroga un decreto menor. Entonces Jesús le dijo al Padre: no, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos no saben a quién están matando. Ellos no saben que yo soy el Mesías prometido. Ellos están esperando un libertador del cuello, de que Roma quite el pie del cuello de Israel. Ellos están esperando un libertador como David, pero yo he venido a libertarlo del mayor verdugo de la humanidad, que es el pecado. Ellos van a entender después, y por esa declaración de Yeshua de que lo perdone estando en la cruz, todavía Israel existe. Porque si Jesús no ora en ese momento por el pueblo de Israel, son destruidos automáticamente, porque Israel existe y existía por el Mesías. Repito, Israel estaba de pie desde que nació hasta el tiempo del segundo templo por el Mesías. Una vez el Mesías venido, Israel no tenía sentido en ciertas medidas. Pero Yeshua derogó esa maldición, y hoy en día existe Israel por eso, porque un decreto mayor deroga al menor. Por eso, si alguien te maldice, ¿qué dice Yeshua? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo y ora por él. Porque si un enemigo te dice: tú eres un maldito, y tú le dices: yo oro porque Dios te bendiga, ese decreto tuyo que es mayor deroga
el menor. Yo no sé si me estoy explicando. Jesús estaba tratando de resetear la mente de los que están acostumbrados a un mandamiento muerto y seco. Ustedes han oído: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo os digo: amen a sus enemigos y oren por quienes os persigan. Repito, aprendamos a orar por el victimario, no por la víctima. Ay, Señor, te voy a pedir por tal nación que está siendo atacada. No, ora por el que está atacando, para que Dios cambie el corazón del que está atacando, no para que tenga misericordia del que está siendo afectado. Recuerden que Dios es el Dios de los pobres, de los menesterosos. Dios está consciente de lo que está pasando. Pero Jesús sigue diciendo: ¿por qué debemos orar por nuestros enemigos? Simplemente porque la bendición que es para ellos puede venir para donde nosotros, si no lo encuentra preparado. No, dice la Biblia aquí: para que sean hijos del Padre. Oiga bien, para que sean hijos del Padre que está en los cielos, el cual hace dos cosas que quizá la gente no se ha podido a pensar. Dice aquí: el que hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Dos cosas. ¿Solamente llueve en la casa del que le sirve a Dios? No, llueve en la casa del que mató, del que asesinó, del que está pensando hacer el mal. ¿O solamente sale el sol sobre los que sirven a Dios? No, también sale el sol sobre aquellos que hacen maldades, que odian, que hacen todo tipo de maldades. En otras palabras, lo que Yeshua está enseñándonos es: tienen que ser como el Padre que está en el cielo, que tiene misericordia tanto de la víctima como del victimario. Eso de amar al que hace el bien y odiar al que hace el mal, eso es de los hombres, eso es de nosotros, eso es de nuestra carnalidad, de esta dimensión tercera. La cuarta dimensión, la que está por encima de todas estas dimensiones, en la eternidad no existe esas cosas. Dios es amor. Obviamente, cada cual será juzgado según las obras que hayas hecho, pero eso solamente lo va a hacer el Eterno. ¿Por qué? Porque su juicio es limpio. Su juicio no está basado en nuestro razonamiento. Su juicio está basado en su justicia, y la justicia de Dios es limpia, es pura. Entonces, Dios quiere que los que siguen al Eterno, los que seguimos al Eterno, aprendamos a pensar como Él piensa. Dios quiere que tú aprendas a crecer a la medida de Jesús. Jesús viene siendo el modelo que Dios quiere que tú y yo seamos. Por eso la Biblia dice que hay una sangre que clama más que la de Abel. Cuando Caín mató a Abel, esa sangre de Abel estaba clamando justicia. Por eso Jesús le dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque van a pagar la sangre desde Abel el justo hasta Berequía, hijo de Sedequías, hasta el último rey de Israel. Porque la sangre de Abel en la Biblia clama justicia. Señor, hame justicia, hame justicia. Pero Pablo dice que hay una sangre que clama mayor que la de Abel. La sangre de Yeshua en el Calvario clama misericordia, misericordia, misericordia. Si la sangre de Abel clama justicia, la sangre del justo santo Mesías está en el propiciatorio ahora mismo en el tercer cielo, clamando por misericordia. Por eso tú dices: ¿por qué que la gente mala le va bien? ¿Por qué que la gente mala prospera? ¿Por qué que la gente mala sigue creciendo mientras que el justo y el prudente sufre? Tú no estás entendiendo la mente de Dios. Y es que en el propiciatorio del cielo está la sangre de Yeshua, que tiene más misericordia del malo que del bueno. Aunque te sea chocante, Dios tiene más misericordia del que se fue de la casa que del que está dentro. Nunca en la Biblia se ha dicho que Dios se alegra y hace fiesta por lo que están seguros. Dice que hace fiesta por el que resucitó, por el que pasó de muerte a vida. Os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que 1000 que estén justos. Por eso el Padre se gozó cuando el Hijo pródigo regresó. Es que son códigos que tú no vas a poder entender si tu mente es carnal, si tu mente es natural, si tu mente es mortal. Para tú poder entender la mente del Eterno, tienes que aprender a actuar como el Eterno actúa. Yo no puedo servirle a una persona porque me sirva. Yo no puedo amarla porque Él me ama. El mérito no está en eso. Jesús sigue diciendo: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿dónde está la recompensa? Es fácil amar a quienes nos aman. Simplemente ser recíproco. Dice eso. Dice aquí:
los recaudadores de impuestos, que era la clase, pudiéramos decir, más baja de Israel, porque un recaudador de impuestos era un judío que se encargaba de cobrar impuestos excesivos a otros judíos, sirviendo para un imperio que está esclavizando a los judíos. Eso es lo más bajo, la traición más grande que pudiera existir. Y Jesús compara a que inclusive las clases más bajas se aman entre ellos. Si tú solamente amas a quienes te aman, wow, eso lo hacen hasta la clase más baja. Y ojo con lo que sigue, si tú solamente saludas al que te saluda, los gentiles, o sea, los que no conocen al Eterno, hacen lo mismo. ¿Dónde está el crédito de solamente saludar a tu hermano? Yo solamente me junto con cristianos, yo solamente me junto con siervos de Dios. Mira, hermano, yo me junto con todo el mundo. Yo tengo amigos cristianos, amigos testigos de Jehová, amigos adventistas, amigos delincuentes. Que yo no comulgue con lo que ellos hacen, pues claro que no, por eso soy luz. Por eso tienen que verme a mí como un ejemplo de que su camino está mal, y que me vean a mí, que como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tú tienes que ser luz en un mundo donde la gente hace todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pero yo no solamente voy a ser amigos de mi misma creencia religiosa. De hecho, hermano, yo tengo amigos árabes, tengo amigos ateos que no creen en Dios y se burlan. Pero que Jesús un día lo va a juzgar. No soy yo, no está en mi mano. No tengo ningún problema con que tú tengas amigos inconversos. Ahora, esos amigos inconversos tienen que saber que tú eres un siervo de Cristo, que tú eres un siervo de Dios. Entonces Yeshua termina, es como la conclusión de lo que Él quiere que tú entiendas. Dice, por tanto, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y tú dirás, ¿pero quién va a ser perfecto como el Padre? No. Lo que pasa es que tú estás creyendo que el término perfección que estamos leyendo ahí, eso es lo que hoy en día conocemos como perfección. Perfección es, en este sentido, en este mundo siglo XXI, algo que no tiene defecto. No, en la Biblia perfección viene de maduros. En otras palabras, Jesús dice, sean maduros, maduren, crezcan, de tal manera que se parezcan al Padre, que sean perfectos, maduros, como el Padre es maduro. ¿Tú crees que el Padre está preocupado porque un hombre lo maldiga aquí en la tierra? Dios, esto, Dios, no, hermano, eso no mueve a Dios del trono. No. Porque Dios sabe que ese señor que hoy está maldiciendo a Dios, mañana puede ser un siervo. Dios no ve como tú y yo vemos. El apóstol Pablo fueron muchos años para que la iglesia primitiva lo pudiera aceptar después de su conversión, porque nosotros somos tan perfectos que no aceptamos que el malo también puede cambiar, que no aceptamos que el otro puede cambiar, hermano. Si nosotros cambiamos, si Dios pudo trabajar con nosotros, también puede trabajar con otros. Entonces seamos maduros como el Padre quiere que seamos maduros, como Él es maduro. El Padre no mira a nadie para hacer bien, el sol está ahí, llueve sobre el malo y el bueno, y quiere que tú y yo aprendamos a hacer bien sin mirar a quién. Quiere que seamos perfectos, maduros, que no juzguemos a una persona por su religión. Yo no comulgo con su doctrina, ok, eso es su doctrina, pero yo tengo que amarlo por el simple hecho de ser mi prójimo. Yo tengo que amarlo por el simple hecho de ser hijo creado a la imagen de Dios. Yo no te voy a amar porque tú seas de mi misma congregación, o de mi misma denominación, o de mi misma doctrina, o de mi misma creencia. Yo debo amarte porque tú eres mi prójimo. Punto. Se acabó. Fin de la cita. Tengo que amarte porque tú eres mi prójimo. Punto. No sé qué no entiendes, te lo voy a repetir. Tienes que amar a tu prójimo. Punto. Señor, pero que mi prójimo, sí, ámalo. Ámalo. Que él es incómodo. Tú también tienes tus incomodidades y te amo. Es que yo no lo soporto. Sopórtalo como yo también te soporto. Al final de la oración modelo Jesús dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros. El amor de Dios es incondicional, pero el perdón sí está condicionado a cómo tú trates al otro. Mateo 7, del 1 al 4, no juzgues a nadie, porque con la misma vara que tú juzgues al otro, con esa misma vara, Dios te va a juzgar a ti. Y si tú quieres que Dios te juzgue con una vara pequeña, entonces empieza a juzgar al otro con una vara pequeña.
Empieza a resetear tu mente y a creerte que tú no estás en la religión correcta. Tú no estás en el camino correcto en el sentido de creerte que solamente tú eres el que está bien. Yo soy cristiano y estoy en la iglesia más santa. Pero ¿quién dijo eso? Todas las denominaciones, todos los grupos tienen problemas. Todos. Porque aquí, como yo siempre digo, la verdad no es un concilio. La verdad no es una iglesia, la verdad no es una denominación ni es un grupo, la verdad es una persona y se llama Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Esa es la única verdad. Aquí somos todos iguales. El único cacique es Yeshua, Jesús. Aquí todos somos indios, hablando históricamente. Un cacique y todos indios. Tú quizás estés en una congregación que enseña la palabra fielmente y aplaudo eso. Quizás está en una congregación que tiene más gente que la mía o que la de cualquiera. Eso es excelente. Gracias a Dios, cuando Cristo venga, no vamos a subir por grupos. No vamos a subir por nombre de denominación. Qué bueno que la tuya tiene 5,000 y que la mía tiene 7. Gracias a Dios, cuando Yeshua venga, esto va a ser individual. Esto va a ser individual. Entonces procuremos, tú y yo, aprender a amar al prójimo, a ser como Jesús. Y vamos a ver bendiciones que sobreabunden. A partir de ahora, identifica a tu enemigo y oras por él. O sea, a partir de ahora, identifica quién te ha hecho daño, quién te ha lastimado, quién te ha hecho sentir mal. A una lista, si es posible, a una lista en tu casa, escríbela. Me gusta que escriba porque lo que tú escribes se cumple. Por eso Cristo decía siempre, escribe esta palabra en la tabla de piedra, en la tabla o en donde quiera, pero escríbela. Por último, Dios dijo, la voy a escribir en sus corazones para que no se le olvide. Escribe una lista de tus enemigos y empieza a orar por ellos. Y dime después cómo te vas a sentir. Tú verás como la puerta de los cielos se te van a abrir. Yeshua oró por los enemigos y la puerta de los cielos se le abrieron. Entonces aprende a orar por tus enemigos y te vas a acordar de esta palabra. Repito el tema, el misterio de orar por tus enemigos. Shalom para tu vida.